a las únicas personas que nos podemos cambiar es a nosotros mismos. Vamos con este ejercicio de reestructuración cognitiva. Este ejercicio para mí es uno de los más útiles para aprender a cambiarnos de emoción y de transformar este pensamiento en reto. Lo primero que vamos a hacer es desestructurar ese pensamiento negativo, ese pensamiento en amenaza, para después transformarlo en un pensamiento en reto. Esto al principio lo tenemos que hacer pues escribiendo. Una vez ya has hecho ese ejercicio un montón de veces, mentalmente lo automatizarás y ya llegará un momento en el que directamente suelas pensar en reto. Aquí os he puesto un ejemplo de pensamiento en amenaza. Sería, ahora que estoy soltera, me preocupa quedarme sola y no encontrar a nadie. Lo primero que vamos a hacer es preguntarnos si este pensamiento es objetivo o no. Es decir, ¿está en tu cabeza o realmente puede pasar de verdad? Con esta paciente llegamos a la conclusión de que no era objetivo, de que realmente es algo que está en su cabeza. ¿Qué es lo peor que podría pasar? También hay veces que es bueno preguntarse qué es lo mejor que podría pasar. Depende de la situación, yo hago una pregunta u otra. Pues decía, quedarme sola para siempre. La emoción que le producía era soledad, tristeza, angustia. Pues una vez hemos desestructurado este pensamiento en amenaza, lo vamos a transformar en un pensamiento en reto. Para transformarlo en un pensamiento en reto es importante que tengáis en cuenta estas pautas. Lo primero es que os habléis en un lenguaje positivo. Como positivo no quiere decir cosas en plan Mr. Wonderful, así como muy... no tienes límites, no, sino que el lenguaje positivo quiere decir que os deis alternativas concretas y no os digáis frases como no pienses en un coche rojo, no te pongas nerviosa, porque al final eso lo que nos hace es poner el foco en lo negativo del asunto en vez de en lo que podemos hacer y no soluciona nada. Lo primero es que os deis alternativas. Por ejemplo, si lo que te quieres decir es no te pongas nervioso, empieza por un respira, tranquila, relájate, toma aire. Te tienes que dar instrucciones concretas que te hagan al final llegar a ese camino que te vaya a hacer conseguir tu objetivo. Lo segundo es que pienses en logros anteriores, cosas que ya hayas conseguido antes y la capacidad de tu personalidad que ha hecho que las consigas, porque si conseguiste ser perseverante en el pasado, si conseguiste estar calmado, si conseguiste ser trabajador, ser una persona serena, pues probablemente lo puedas volver a conseguir, simplemente tienes que recordar un poquito cómo lo hiciste. Mira en tu interior. Y este punto también nos sirve mucho para trabajar nuestra autoconfianza y nuestra autoestima. Muchas veces nos pasa que nos creemos que no somos capaces de hacer algo. No puedo regresar. Y simplemente lo que pasa es que se nos ha olvidado que lo hicimos en el pasado y cómo lo hicimos. Recuerda quién eres. Y por último, pues te tienes que dar alternativas positivas, es decir, como decía al principio, elegir dónde pones el foco. Este es mi reino. El pensamiento, ahora que estoy soltera me preocupa quedarme sola y no encontrar a nadie. Y aquí lo transformamos a voy a aprovechar este tiempo para ponerme al 100%, cumplir objetivos, puedo disfrutar de estar sola y feliz. Y aquí nos preguntamos después qué hubiera pasado si hubiera pensado directamente en reto y no el pensamiento en amenaza que me vino a la cabeza, porque estaría más tranquila, motivada por hacer cosas, etc. ¿Y qué emoción me produciría? Motivación, alegría. Como veis, las emociones se transforman de soledad, tristeza, etcétera, a motivación y alegría. Esta transformación de pensamiento la hicimos también después de un planteamiento de objetivos. Este ejercicio por sí solo es posible que si lo hacéis solo en casa no solucione nada. También hay que indagar un poquito en qué facetas de vuestra vida estáis peor, qué pensamientos se os están viniendo a la cabeza, porque al final todo esto es un trabajo que engloba bastantes áreas a nivel psicológico. Evidentemente, si os veis en una situación en la que no podéis salir de ese estado ansioso, lo más recomendable es que vayáis a terapia con un psicólogo que os enseñe y que os guíe en estos ejercicios. Pero bueno, siempre está bien saberlos para poder utilizarlos en la medida de lo posible. Y os voy a compartir una matriz que se llama la matriz de Eisenhower. Esta matriz dice que ordenen las tareas por importancia y por urgencia. Y te dice que si es muy importante y muy urgente, que lo hagas ya. Que si es muy urgente y poco importante, delegues esa tarea. Si no es ni importante ni urgente, minimiza la tarea o tírala a la basura, es decir, deséchala. Si es muy importante pero poco urgente, pues planifica y programa cuando la quieres hacer. Esto es importante porque cuando ha dicho el ejercicio de analiza qué cosas dependen de ti y cuáles no, este ejercicio de los post-it de decir, vale, cuánto de importante y cuánto de urgente es, me resulta muy útil a la hora de priorizar esas tareas. Esto es Mindhunt.